la única forma de entenderlo a veces es explicar las cosas. Así que por eso es que es como este tema, ¿ya? Antes de hablar de la glomerulopatía en sí, del glomérulo, quería contarles cómo llegamos en general a pensar en glomerulopatías. Partimos en general con un examen de orina alterado o bien una CREA alta, ya una creatinina alta en sangre. No sé si les ha pasado que encuentran alta la CREA en sangre y se preguntan primero esto es agudo o bien es crónico. Y para saber si es agudo o crónico, una herramienta súper buena que tenemos es la eco renal. La eco renal nos va a mostrar como las alteraciones, si el riñón viene como con alteraciones, si está chico, si está con una desdiferenciación corticomedular o otras cosas. En general nos puede estar hablando de que esa creatinina alta, que nos habla de una disfunción renal, viene de hace tiempo. ¿Ya? Entonces, antes de llegar al glomérulo per se, yo quería como mostrarles como este caminito, ¿ya? Para llegar al glomérulo. Y, como les digo, ver si es agudo o si es crónico. Una vez que definí si es agudo o crónico, otra pregunta que le gusta hacerse a los nefrólogos es si este aumento de la CREA en sangre es pre-renal o post-renal. Eso quiere decir si está antes del riñón el problema, si está en el mismo riñón, o si el problema es que la orina, por ejemplo, no está saliendo porque hay un problema adistal, ya sea bien un cálculo, ¿cierto? Que puede estar acá muy distal, cálculo en ambas uréteres, o bien una próstata muy grande que está obstruyendo el camino de salida. Ya en los casos prerrenales, por ejemplo, es cuando el paciente tuvo muchos vómitos o muchas diarreas y al riñón no le está llegando suficiente sustrato, que es en el fondo volemia, volumen circulante efectivo, no le está llegando suficiente para poder hacer su trabajo, que es filtrar, chiquillos. Ese es el trabajo del riñón. Y lo que nosotros nos vamos a centrar hoy día es lo que pasa dentro del riñón, porque dentro del riñón es donde está el glomérulo, que es el que nos va a causar la glomerulopatía. Así que aquí nos vamos a enfocar en la patología más bien renal. Cuando se trata del riñón, nosotros tenemos, aquí les voy a hacer como el esquema de por qué aumenta la CREA. La CREA se produce por este mecanismo en el músculo en general y el riñón en su unidad funcional, que es la nefrona, que está aquí muy esquemático, ¿cierto? Muy funcional. Aquí está el glomérulo y aquí está el túbulo, así como muy esquemático. Y lo que va a hacer la unidad funcional, que es el nefrón, y que nos va a hablar de la función renal, es la filtración, que se va a filtrar un 100% de la CREA, y la secreción. Entonces nosotros podemos entender lo que sucede aquí adentro del riñón como dos cosas, la función renal, glomerular, que me va a estar hablando de la filtración, que es básicamente lo que hace el glomérulo, y las otras funciones tubulares, que pueden ser, por ejemplo, la secreción, en el caso de la CREA. Y yo de nuevo les voy a comentar, hoy día me voy a focalizar más bien en la función glomerular y cómo podemos encontrar de qué se trata. Si se trata del el glomérulo del riñón el que está afectado o el túbulo, la orina completa nos puede ayudar mucho. Hay cosas de la orina completa que nos pueden estar hablando de una afectación glomerular, como el hecho de encontrarnos con glóbulos rojos, con proteinuria, lípidos y cilindros hialinos, por ejemplo, y esas cositas son las que vamos a estar comentando en las glomerulopatías. Quise hacerle esta introducción, yo creo que obviamente estas cosas las vieron en otros videos o las van a ver en otras ponencias de día en nefro, pero así como introducción general, ¿ya? Entonces, hablando específicamente del glomérulo, de nuevo ahí está la nefrona, que es nuestra unidad funcional, y adentro del nefrón, y en particular del glomérulo que vamos a tener acá, son estos componentes súper importantes que nos van a ayudar a saber qué es lo que está pasando en las distintas glomerulopatías, que tienen nombres tan raros y que son tan difíciles de entender cuando uno entienda como la fisiología y fisiopatología. Y lo que más me importa del glomérulo, aquí está llegando su arteriola aferente, aquí llega todo el volumen que vamos a filtrar. Luego lo que se filtra a través de los capilares, ¿cierto? Y el capilar glomerular, que es este de acá, va a estar compuesto por un endotelio, que es este de aquí. Ahí está la célula endotelial. Después la membrana, que es en el fondo la membrana basal de ese endotelio. Y después los podocitos, que forman el epitelio, en el fondo. Esa es nuestra membrana de filtración glomerular, que es lo mismo que tener un colador, ¿ya? Y las capas del colador, en el fondo, por donde va a pasar todo el volumen circulante, se van a quedar algunas cositas dentro del colador, que son las que nos importan que se queden adentro de la sangre, y van a salir las cosas que nosotros queremos botar. Eso es lo que sucede aquí en el capilar de nuestro glomérulo. ¿Ya? Así que para recordar y que no se nos olvide. Y yo aquí es donde me voy a enfocar para poder entender las glomerulopatías. Es como la parte como más relevante. Así que les hice este esquemita de un glomérulo, y para diferenciarlo, como asociarlo a la parte más clínica, vamos a hacer un esquema de lo que sucede en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico, que son dos manifestaciones muy importantes de la glomerulopatía, ¿ya? Ahí lo dividí para comentar por este lado lo que sucede en el síndrome nefrótico.
Lo que característicamente puede suceder en un síndrome nefrótico es que se dañen las patitas de este podocito. Recuerden que acá tenemos el endotelio, la membrana basal de este endotelio y afuera está más el podocito. Y hacia acá afuera es donde se filtra, así en esta dirección es la filtración, hacia afuera del capilar. Y esto de acá afuera es el espacio de Bowman, que es básicamente la orina. Y la orina que va a salir después por el túbulo y luego por uréteres, etcétera, hasta la salida final y orinar, ¿ya? Entonces el podocito va a tener estas patitas que se llaman pedicelos, ¿ya? El podocito tiene pedicelos y la función principal de esos pedicelos va a ser evitar que las proteínas que están acá dentro del capilar salgan hacia afuera. Si estos pedicelos están funcionando mal, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a filtrar estas proteínas que estaban adentro del capilar y que no deberían haber filtrado en una cantidad muy grande, ¿ya? En el nefrótico nosotros hablamos de esa cantidad como en rango nefrótico como 3,5 gramos al día, en 24 horas. Nosotros lo que podemos hacer, como esto es orina, esto de acá fuera del capilar es orina, nosotros medimos una orina de 24 horas y medimos esa cantidad de proteínas que van a ser 3,5 gramos. ¿Qué proteínas podemos estar perdiendo dentro de estas proteínas que perdemos por la orina? Albúmina. Yo no sé si recuerdan una función súper importante de la albúmina, que es como la proteína más abundante que tenemos, pero la albúmina lo que va a hacer es mantener la sangre de los diferentes capilares en todo nuestro órgano del cuerpo adentro de la sangre. ¿Ya? Eso se llama presión oncótica y lo que va a hacer en el fondo la albúmina es mantener la sangre dentro de los capilares. ¿Qué pasa si hay poca albúmina? Lo que sucede es que la sangre ya no se queda dentro de los capilares, perdemos volumen circulante efectivo y eso se empieza a perder hacia afuera. ¿Qué es lo que va a producir eso, chiquillos? Les dejo un rato para pensar. Ya, hay una manifestación clásica del síndrome nefrótico que se llama edema. ¿Ya? Entonces, por eso vemos tan clásicamente el edema o la nasarca en un paciente nefrótico, es porque la albúmina la estamos perdiendo por la orina y la albúmina es la encargada de mantener la sangre donde corresponde, y en ese caso se produce el edema, ¿ya? ¿Qué otra proteína importante perdemos? La antitrombina 3, ¿ya? Que es un importante factor anticoagulante. Así que si nosotros perdemos un anticoagulante, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder procoagulación, ¿ya? Entonces podemos ver otra característica súper importante del nefrótico, que es en el fondo las trombosis. Ya va a haber una mayor tendencia a trombosis y hay una de las glomerulopatías en realidad que también se caracteriza por trombosis, que es la membranosa. Así que una mnemotecnia para ustedes es que la membranosa se trombosa, ¿ya? Entonces vamos a tener trombosis. Y trombosis. Esas cosas son características. También hay como una forma de aprenderse otras características del examen de laboratorio de los pacientes con síndrome nefrótico, que va a ser que por producto de la disminución de la albúmina, por ejemplo, hay como una compensación, ¿ya? Y esa compensación va a ser aumento de los lípidos en sangre. Entonces vamos a tener una hiperlipidemia. Esa es otra característica importante del síndrome nefrótico. Y además, esa hiperlipidemia, como se puede perder incluso en orina, ¿cierto? Esos lípidos se pueden empezar a filtrar y se producen cilindros, que son cilindros grasos, ¿ya? Cilindros de lípidos. Eso lo quería como contar desde la parte fisiopatológica en general de un síndrome nefrótico para entender todas esas glomerulopatías que se van a englobar en el síndrome nefrótico. Y el otro síndrome importante, que es como el otro daño que se puede producir en el glomérulo, es el síndrome nefrítico, ¿ya? Y el síndrome nefrítico, me gustaría que se acuerden de la palabra nefritis y del sufijo itis. Itis es inflamación. Entonces, si recuerdan que es inflamación, vamos a andar mucho más fácil. Y la inflamación puede ser ahí mismo en el glomérulo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, hayan antígenos en el fondo que llamen a anticuerpos que están producidos por equivocación o por accidente, que se van a unir a esos antígenos dentro de la membrana, que son cosas propias de la membrana, por ejemplo, el colágeno 4, ¿ya? El colágeno 4 de la membrana basal. Ya eso es lo que sucede, por ejemplo, en la enfermedad de Goodpasture. Entonces, ese antígeno va a hacer que lleguen, si se producen anticuerpos por accidente en contra de ese antígeno, se juntan ahí mismo en la membrana basal y se produce una estimulación de la inflamación, ¿ya? Entonces se produce inflamación. O también pueden haber complejos circulantes, que es la otra forma de inflamación, que en el fondo nosotros tengamos en otra parte del cuerpo, en cualquier otro lado, en la unión de un antígeno con un anticuerpo,
¿Ya? Y lo que sucede es que los capilares son vasos como terminales, son vasos chiquititos, ¿ya? Nosotros tenemos vasos grandes y vasos más chiquititos. Los capilares del glomérulo son de los vasos más chiquititos que hay. Entonces, estos complejos circulantes que son de antígeno y anticuerpo que andan por ahí en vasos grandes, por ahí felices de la vida, cuando llegan a un capilar chiquitito como lo es el capilar glomerular, se empiezan como a juntar, ¿ya? Y empieza a ser mucho más fácil que se depositen. Y donde se depositan pueden ser en la membrana, ¿cierto? Basal, o bien en el espacio como subepitelial o subendotelial, ¿ya? Subendotelial es como por acá, más cerca del endotelio, y subepitelial por acá, cerca del epitelio. Y les explico esto porque es algo que se ve en muchas glomerulopatías, y uno cuando lo estudia por separado, como que dice, ¿qué es esto de los depósitos, de los anticuerpo antígeno? Es complejo, entonces como para generalizar en nefrítico vamos a tener una itis, una inflamación que puede ser ahí mismo o puede ser por cosas circulantes, ¿ya? Esa es como la forma de recordar. Y subepi o subendotelial. Y para entender las manifestaciones que nosotros vamos a tener en el nefrítico, les quería contar que producto de esta inflamación obviamente se produce un daño de nuestra barrera, y la barrera en este lado, ¿cierto?, del endotelio, lo que hace es mantener glóbulos rojos adentro. Entonces, si nosotros dañamos esta barrera, pueden empezar a filtrarse incluso células como glóbulos rojos o también leucocitos, ¿ya? Entonces podemos perder leucocitos y glóbulos rojos en la sangre, aquí en el espacio de Bowman, que después se transforma en orina. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Producto de que hay glóbulos rojos en orina, vamos a encontrar hematuria. Y esa hematuria, lo que vamos a encontrar es que tiene características de glomerular, ¿ya? Porque en el fondo el glóbulo rojo está saliendo del glomérulo, pasa por el túbulo y después se orina. Entonces, ¿qué puede suceder al glóbulo rojo? Primero, que se deforme por su paso por todo este tubito, o si no, que forme cilindros, que se empiecen a juntar hartos glóbulos rojos dentro del tubo y se forma un cilindro porque adquieren la forma del tubo. Así que esas características son de una hematuria glomerular, ¿ya? Lo otro que les digo es que puede haber leucocitosis. Eso va a ser lo que se conoce como piuria. Recuerden, chiquillos, que pus, piuria habla de leucocitos, no habla precisamente de infección, es inflamación. La infección es un tipo de inflamación, eso es como para que recuerden para toda la vida. Y además, como esto se inflama y empieza a cumplir menor su función, lo que sucede es que tenemos una menor velocidad de filtración glomerular. Al haber menor velocidad de filtración glomerular, lo que tenemos es oliguria, porque no estamos filtrando suficiente. Al no filtrar suficiente, producimos menos orina, y eso se conoce como oliguria, ¿ya? Que es una disminución de la cantidad de orina del día. Y lo otro que se produce al haber menos filtración glomerular, hay menos paso de información de orina, lo que se produce es en el fondo acumulación de Beck hacia atrás, ¿ya? Y esa acumulación de Beck o volumen circulante efectivo nos produce, ¿qué cosa? Hipertensión. Y por eso nosotros podemos encontrar hipertensión en el síndrome nefrítico. Y eso en el fondo les quería contar como de los dos síndromes que caracterizan a las glomerulopatías, porque a veces le cuentan a uno, no sé, el nefrítico tiene hipertensión, tiene leucocitos, tiene glóbulos rojos, y uno quiere saber por qué. Bueno, ahí está el por qué. Y obviamente si se filtran glóbulos rojos, también se pueden filtrar proteínas, ¿ya? Así que una cosa no excluye a la otra. Ahora lo otro que les quería contar es la clasificación de las glomerulopatías. Quise hacer esta tablita para poder como verlo desde lejos, ¿ya? Las patologías desde lejos. No quise partir al tiro con cada una de ellas porque es importante saber más o menos dónde se ubican. Y hacerle como dos comentarios. Primero, nosotros las podemos dividir desde el lado de si es primario o secundario dependiendo del origen. Ya, el origen me refiero. Primarias en general se refieren a que el origen de la patología, de la noxa, del problema que hay en el riñón, es del riñón per se. Y secundarias quiere decir que hay una patología más grande que está causando secundariamente daño en el riñón, ¿ya? Un ejemplo acá, la diabetes. O sea, el diabético no tiene solamente daño en el riñón, sino que probablemente si tiene daño en los capilares glomerulares, también va a tener daño, por ejemplo, en los capilares de la retina, y va a tener retinopatía diabética. En el lupus, no sé qué órgano no se ve afectado en el lupus. No sé si entienden como que es algo mucho más grande, y acá en las primarias son más bien acotados, se supone, al riñón, ¿ya? Y la otra clasificación importante, eso es como este eje, y la otra clasificación importante si se manifiestan más bien con un nefrítico, si se manifiestan con un nefrótico. Ahora, la división entre nefrítico y nefrótico igual es un poco académica, porque la verdad podemos tener también un caso en el que tengamos, no sé, proteinuria en rango nefrótico, pero también tengamos hematuria, también tengamos hipertensión. Ahí nosotros estamos hablando de un nefrótico impuro, y aquí los puse.
pero en general, chiquillos, muchas de las cosas que están, no sé, en el nefrítico podrían tener proteinuria y así, entonces las líneas acá no son tan completas, sino que pueden ser un poquito punteadas. Y yo diría que como los cambios mínimos, es como la más característica de un nefrótico puro y que en general no va a tener cosas de los demás, pero los otros pueden ser un poquito más sucios y manifestarse como una u otra cosa. Y acá por este lado, en este esquemita, les quise poner que el nefrótico va a tener más proteinuria, que va a ser hacia allá, y la hematuria va a ser más del nefrítico, que es como hacia este lado. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar como de las glomerulopatías más características por la parte de primarias, porque tengo solo 50 minutos y no podría alcanzar a verlas todas ya. Y antes de eso, otra cosa importante que ve uno cuando clasifica las glomerulopatías y que probablemente se los pregunten. Y se me estaba olvidando, también están entrelazadas, tampoco estas líneas están separadas, porque por ejemplo la rápidamente progresiva puede tener dentro de su clasificación glomerulopatías que en sí se pueden clasificar como secundarias, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la otra forma de clasificarlo es si hay un consumo o no del complemento. Ya, y cuando les pregunten, oigan, ¿qué glomerulopatías bajan el complemento? Es porque consumen el complemento, y hagamos un pequeño recuerdo de lo que es el complemento. Y es una cascada que su función final es hacer un hoyo en la membrana en general de un patógeno, ojalá, no de una célula propia, porque si no nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, y producir poros que producen como la explosión del patógeno, en palabras muy sencillas y recordando lo que es el complemento. Entonces nosotros lo que vamos a ver en algunas patologías es que se puede bajar el C3 y que puede bajar el C4. Ya, y eso va a depender de si activan la vía clásica o la vía alternativa, pero eso sería mucho. Lo que les quiero recordar es que hay en el fondo glomerulopatías que consumen el complemento por esta vía, ya, porque como les dije anteriormente en esta diapo, hay inflamación, y esa inflamación en sí, la unión de un antígeno con un anticuerpo es la que después puede producir activación de la vía del complemento que está acá. Fíjense, antígeno, anticuerpo. ¿Ya? Y toda esta cascada después va a producir el consumo de los factores del complemento, ¿ya? Y eso es lo que uno encuentra en sangre, disminución del C3 y disminución del C4. Y eso lo preguntan los profes cuando uno está viendo glomerulopatías, ¿ya? Y esas glomerulopatías que producen consumo del complemento porque está involucrado ese mecanismo son en general la posinfecciosa, la mensangiocapilar o la nefropatía lúpica. Y hay otras más como las crioglobulinas, por ejemplo. ¿Ya? Vasculitis ANCA también. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar las glomerulopatías? Para poder hacerles un buen diagnóstico. En general ya conversamos que en la clínica vamos a distinguir si se trata de un nefrítico y un nefrótico, y ya sabemos más o menos la fisiopatología y cómo se producen ambos. En la orina completa vamos a ver si hay glóbulos rojos, si hay proteinuria, y eso también va a estar asociado en la clínica de un nefrítico o de un nefrótico. Y en el laboratorio podemos encontrar lo que habíamos conversado, por ejemplo, hipercolesterolemia o cosas del nefrótico, etc. O algunos elementos como disminución del C3, del C4, otras cositas por ahí. Y también de las que vamos a conversar en glomerulopatías específicas a continuación, ¿ya? Entonces eso nos va a ayudar en particular a definir si estamos frente a un nefrítico y un nefrótico. Y más adelante, si nosotros nos encontramos con, en general, cualquier cosa que no sea cambios mínimos o una nefropatía diabética, vamos a hacer una biopsia, ya en general. Esa es como la regla general de la glomerulopatía. Si es un niño que tiene un nefrótico puro, ¿cierto? En general se asume que es cambios mínimos, que lo vamos a ver en poquito, no se estresen. Pero, y ahí no se haría biopsia porque no sería necesario, está casi hecho, perdón, aquí está el nefrótico. Está casi hecho el diagnóstico si un niño que tiene un nefrótico, ya probablemente sea cambios mínimos. Y si es un paciente diabético que tiene retinopatía diabética y un síndrome nefrótico, lo más probable es que sea una nefropatía diabética. Ya aquí está, nefropatía diabética en un adulto con retinopatía y una diabetes muy mal controlada sería un nefrótico por diabetes, y en un niño que tiene un nefrótico muy puro también podría ser por cambios mínimos. En esos casos, chiquillos, la biopsia en realidad no tiene mucha utilidad. Pero en el resto de los casos que nosotros nos quedemos con dudas sí va a tener utilidad. ¿Y qué le hacemos a esa muestra que nosotros tomamos con biopsia? Le hacemos 3 cositas en general, ¿ya? O se lo hace el anatomopatólogo, es como hablar en plural. Entonces, ¿qué le hace el anatomopatólogo? Primero lo ve en el microscopio óptico, ¿ya? Y no sé si se acuerdan de la primera foto que vimos del glomérulo. Esta la encontré bien bonita porque se ven hartas cosas.
Aquí se ve como la cápsula de Bowman y todo lo demás, ahí se ven todos los capilares adentro, el mesange y todo lo demás, y ven como la estructura macro de un glomérulo. No macro porque es micro, pero una estructura bien grande, porque después en el microscopio electrónico, como se pueden ver en esta imagen, el foco que tenemos más que el glomérulo entero es en el fondo la membrana de filtración que era la que estábamos comentando, ya que no sé si se acuerdan que estaba la célula endotelial, después está la membrana basal glomerular y más afuera están los podocitos, ¿cierto? Con sus pedicelos que son sus patitas de acá, ¿ya? Y se ve muy bonita esta foto y me encanta, la encuentro hermoso que se pueda ver con tanto lujo de detalle. Y la otra cosa que hacemos con una biopsia es la inmunofluorescencia, que es lo que hace es básicamente marcarnos si es que existe algún marcador inmunológico como anticuerpos tipo IgG, cuando hay depósito de complementos, C3, esas cosas nos va a marcar la inmunofluorescencia, ¿ya? Que es inmuno porque marca anticuerpos y esas cositas como IgG y C3. Y con eso vamos a hacer un diagnóstico de causa específica, ¿cierto? Entonces tenemos nefrítico, nefrótico. Si tenemos duda, hacemos biopsia. La biopsia suelen hacerse estas tres cosas. Hay algunos que con uno es suficiente. O hay algunos que necesitan, por ejemplo, más detalle como electrónico. Y con eso tenemos la causa específica. Ya, ahora suficiente introducción. Vamos a hablar de algunas patologías que son como más preguntables de las glomerulopatías en general primaria. Y vamos a partir con las que se manifiestan como un síndrome nefrítico característicamente, ¿ya? La primera que vamos a conversar es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ya, rápidamente progresiva es una característica clínica, ¿ya? Que quiere decir, en el fondo, cómo se manifiesta y cómo se expresa en temporalidad. ¿Ya? Entonces, en el fondo vamos a tener una disminución del 50% de la función del glomérulo en menos de 3 meses, ¿cierto? Rápidamente progresiva, ahí están los menos de 3 meses. ¿Cuál es la característica esencial al microscopio óptico, que es algo que se va a ver después de hacerle una biopsia? En la formación de estos crescentes o semilunas, y aquí están. Cuando les hablan de crescentes o semilunas son estos de aquí, ya por eso es importante la anatomía patológica, a veces nos ayuda a entender un poquito los términos que se utilizan, ¿ya? Se llama extracapilar porque está fuera del capilar, se llama semilunas o crescentes porque aquí está. Así se manifiesta anatomopatológicamente. Entonces tenemos una característica que es clínica, que es la progresión rápida, y esa característica clínica, que es en menos de 3 meses, tiene una correlación con una manifestación anatomopatológica, que son estas semilunas. Miren, si la dibujo, acá es una lunita. Miren, voy a borrar la foto, ahí quedó la luna. Lo puedo dibujar estrellita. Ya, es una creciente, una semiluna. Ya. Ahora, ¿cómo se va a ver esto en la inmunofluorescencia? Partí con la glomerulonefritis rápidamente progresiva porque esta tiene una subclasificación y van a ver que muchas glomerulopatías que se clasifican como algo particular, por ejemplo, no sé si han escuchado de la pus estreptocócica, en realidad puede clasificarse como un subtipo de rápidamente progresiva. Por eso partí con esta, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en la inmunofluorescencia, que era la que yo les comentaba, que les marca anticuerpos y cosas así? Vamos a ver una clasificación en 3 tipos, ¿ya? La antimembrana basal glomerular va a tener un depósito de antibasal glomerular, ¿ya? Anticuerpos que están dirigidos en contra de la membrana basal glomerular. Y de nuevo, yo por eso partí hablando del nefrítico con su... Voy a tener que volver mucho, lo siento. Acá, cuando les hablé de la fisiopatología, por eso les hablé de que en el fondo todo radica acá en la membrana de filtración glomerular, y aquí es donde suceden las cosas, y por eso el rápidamente progresiva es un nefrítico, porque lo que sucede es que llegan en el fondo anticuerpos que son ahí mismo, que están dirigidos contra antígenos que están aquí mismo, por ejemplo, colágeno tipo 4 que les decía, llegan los anticuerpos que viajan por la sangre, se depositan acá y activan en el fondo cascada inflamatoria, ¿ya? Y se produce nefritis, inflamación, itis, ¿ya? Y ahí se produce la creciente y todo lo demás. Pero esto sería un tipo de nefrítico. Y por eso les decía dividirlo en ahí mismo, inflamación ahí mismo, o inflamación por anticuerpos y antígenos que vienen circulando juntitos y que se depositan, ¿ya? Pero aquí la culpa en el fondo es de la membrana basal y de que esta membrana tiene antígenos que se produjeron anticuerpos en algún momento contra ella y se produce un depósito. Entonces, en la inmunofluorescencia lo que les decía es que se va a ver este depósito de los anticuerpos que van a estar ahí
depositados encima de los antígenos que son de la membrana basal glomerular, ¿ya? Y así es como se ve. Y la característica es que es lineal. La otra clasificación en el segundo tipo son el depósito de inmunocomplejos, que se va a asociar obviamente a la otra fisiopatología que les hablé de la nefritis, que era el depósito de anticuerpos antígenos circulantes. Ya de ese depósito de como antígeno más anticuerpo, eso nos va a producir ese depósito granular de complejos, ¿ya? Entonces tenemos complejos y tenemos anticuerpos que se pueden depositar en las estructuras. Y ese va a ser el segundo tipo. Y el tercer tipo se llama pausa inmune. ¿Por qué se llama pausa inmune? Porque la inmunofluorescencia es pausi, es poco. No tiene una manifestación tan fantástica como en el antimembrana basal o por inmunocomplejo. Es súper poquito, es súper escueto. Entonces lo que hay que hacer es buscar otras cosas que son marcadores en sangre, ¿ya? Entonces lo que uno hace con la pausa inmune, como no me sirvió la biopsia, tengo que buscar en la sangre algunos marcadores que me hablan de que puede ser un fenómeno más bien vasculítico, ¿ya? Entonces nosotros buscamos anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo, que lo que hacen es marcar en alguna parte del neutrófilo, ahí tenemos el neutrófilo, tenemos su citoplasma, y se marca estos anticuerpos en la periferia del núcleo, o en el citoplasma en el fondo, y son de dos tipos, el PR3 y el MPO, ¿ya? El PR3 es más bien más citoplasmático, ya, va a estar así, ahí está y va a estar así citoplasmático, y el MPO es más como perinuclear, ya, así por acá. Y van a ser característicos de vasculitis que tienen nombres propios, que en realidad ya no se deberían usar, que son la vasculitis de Wegener, el PR3 y la vasculitis de Churg-Strauss en el caso de la MPO, ¿ya? Eso, que son las famosas granulomatosis con poliangeitis, que sería el Wegener, y a eso le agregan una E de eosinofilia en el caso del Churg-Strauss, ¿ya? Pero eso es como más de vasculitis que para una ponencia de reumatología, pero para que lo tengan en mente. Y me adelanté un poquito, pero las manifestaciones, como las tres características de, por ejemplo, la antimembrana basal glomerular, es que tenemos el depósito, como ya les decía, en la membrana basal, ya lo conversamos, y ese depósito puede estar también en el alvéolo, ya puede estar también la misma membrana basal, el mismo componente de la membrana basal que está siendo atacado en el glomérulo, puede estar siendo atacado en el alvéolo, y nos puede formar un síndrome de Goodpasture, o una enfermedad de Goodpasture. La enfermedad de Goodpasture es cuando la membrana basal, el componente que está atacado es el colágeno 4, se depositan anticuerpos, se producen anticuerpos ahí, se produce inflamación, y nosotros tenemos en el glomérulo un síndrome nefrítico, y si se produce el mismo fenómeno en el fondo, en los vasos del alvéolo, ¿qué se va a producir? Se va a producir hemoptisis, ¿ya? Y en el fondo tenemos un riñón-pulmón, que lo vamos a conocer como síndrome de Goodpasture. Y si ese síndrome en el fondo riñón-pulmón es por el atacar el colágeno 4, eso va a ser una enfermedad, ¿ya? Enfermedad de Goodpasture. En el caso de los inmunocomplejos, como les decía, hay varias glomerulopatías que se tratan como una por separado, que van a ser subtipo de los por inmunocomplejo, ya que en el fondo es la posinfecciosa, la lúpica, por IgA o Berger, que la vamos a ver, esta también la vamos a ver más adelante, y la de Sjögren-Enoch, que también es como la sistémica de la IgA, pero como les digo, la vamos a ver más adelante, y por eso partí con la rápidamente progresiva, porque en sus subtipos hay glomerulopatías que son unas por sí solas, ¿ya? Ya, continuamos con la siguiente. Otra primaria nefrítica muy famosa, ya les había spoileado, la posinfecciosa, ¿ya? En la posinfecciosa, algo característico que vamos a tener tanto en la microscopía óptica como en el electrónico son estos humps, ¿ya? O estas como jorobitas, ¿ya? Así que si les preguntan por ahí, estas como perlas, es que tienen un depósito subepitelial en forma de jorobitas. Y ahí tenemos neutrófilos, porque es inflamatoria, ¿ya? El cuadro clínico, así como la viñeta también, perla
clásica es un niño joven, ya un niño varón de 7 años, que tuvo una infección por un estreptococo del grupo A, ¿cierto? El estreptococo piógeno. Y lo más característico es que sea después de una infección, de una faringitis, ¿ya? Menos común es que sea por una infección de piel, y de hecho, cuando nosotros tenemos de faringitis, por ejemplo, el tiempo que se demora en pasar, en el fondo, en manifestarse la glomerulonefritis después de la faringitis, pueden ser de 1 a 2 semanas, y cuando nosotros tenemos piel es de 2 a 3 semanas. Y la faringitis, como les digo, es más común que sea como la que antecede una glomerulonefritis. Entonces, si un paciente, niño de 7 años, que les ponen en la viñeta, luego de una infección respiratoria alta, ¿cierto? Una faringitis, tiene hematuria, tiene hipertensión, tiene leucocituria, pensamos, ¿cierto?, que es una glomerulonefritis postinfecciosa, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos tener? Disminución del complemento, ya en la sangre, que ya les expliqué más o menos por qué es lo que disminuye el complemento, y por eso les hablo de la fisiopatología, porque siento que si no, no tiene sentido aprenderse, esto disminuye C3, si no nos acordamos de nuestras clases de inmunología de segundo, de primero, no sé en qué año lo tuvieron, como que no tiene mucho sentido, a mí no me gusta aprender unas cosas en memoria. Así que ahí, ¿por qué disminuye C3? Porque la vía del complemento que se activa mediante esta infección es la que consume C3. Y anticuerpos antistreptolicina que nos hablan de que hay piógenes en este caso, ¿ya? Que nos habla del piógenes, como de la etiología propiamente tal. Ya, ahí está el monito de que eso es lo que encontramos en sangre. ¿Qué encontramos en la inmunofluorescencia? Postdepósitos de inmunocomplejos. Y le puse a propósito esta foto como de la misma que les había puesto en la rápidamente progresiva, para que vieran que en el fondo la definición que hacemos nosotros es académica, ¿ya? Y podemos ver cosas que estaban en la diapo anterior, las voy a mostrar aquí, ¿ya? Las podemos ir viendo en las glomerulopatías, que se supone que son cosas separadas, ¿ya? O sea que una glomerulopatía postinfecciosa por estreptococo puede manifestarse también como una rápidamente progresiva del tipo inmunocomplejos. Y tenemos inmunocomplejos, ¿ya? O sea, el depósito de un antígeno con su anticuerpo. ¿Y eso qué patrón nos da? Un patrón granular, ¿ya? El tratamiento va a ser sintomático, ya de la hipertensión, no hay mucho más que hacer ahí. Y en general tiene un curso autolimitado bastante benigno. Ahora, sigamos con otras manifestaciones. Vamos a tener el síndrome nefrótico impuro. Ya nosotros, recuerden, si tenemos un nefrótico con todas las características de nefrótico que hablamos, con edema, con proteinuria en rango nefrótico, con hipercolesterolemia, con lipiduria y todo lo demás, es un nefrótico puro. ¿Ya? Si un nefrótico se le agrega características de un nefrítico, eso es un nefrótico impuro, ¿ya? Pero en el fondo, quien gana siempre es el nefrótico. Acuérdense de eso. No hay un nefrítico impuro, el nefrítico no gana, gana el nefrótico. Eso. Entonces, tenemos el nefrótico impuro, y dentro de esos, en las primarias, tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangiocapilar. Es como mi menos favorita en realidad, porque el nombre es como muy confuso, como que tiene dos nombres diferentes y los dos no son lo mismo. Uno te habla de que la membrana está proliferando y otro te habla como de que algo está pasando en el capilar y en el mesangio, entonces es como rara. Es mi menos favorita y hice lo posible por poder entregárselas mejor, ¿ya? Aquí hay una comparación en el fondo, lo que es un glomérulo o una membrana de filtración normal, ¿ya? Y lo que sucede con una membrana proliferativa. Y lo que vamos a tener, la palabra membrana proliferativa habla de que esta parte, la membrana, se empieza a engrosar. Ya es un engrosamiento de la membrana. Y el mesangio capilar también habla de que hay un aumento del mesangio. Entonces, no sé, ¿qué mnemotecnia les puedo decir? Es que hay un aumento de las dos cosas que empiezan con M, por ejemplo. Pero como les digo, es mi menos favorita. O con ya con membrano y mesangio. Y las dos cosas como que proliferan, crecen, engordan, ¿ya? Aumenta la membrana basal y aumenta el mesangio.
Causas secundarias son más importantes en este caso porque les pueden estar hablando de un tumor hematológico. Aquí en las glomerulopatías, para un médico general, lo que importa es lo que nos esté siendo un signo de alarma de que algo más puede estar pasando. La membranosa va a ser como de tumores sólidos, spoiler alert, y la membrana proliferativa mesangiocapilar va a ser más de un tumor hematológico. Entonces, si tengo un paciente con un nefrótico impuro, ¿cierto? De reciente, nuevo, y no tengo una causa clara, pensar, ¿cierto?, que podría ser secundaria por eso. Hay infecciones, entonces tendría que empezar a pedirle virus hepatitis C, si tiene algún viaje a alguna zona que haya malaria, por ejemplo, buscar enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, esas cositas, ¿ya? Y otra cosa que tampoco me gusta mucho de esta glomerulopatía en particular es su clasificación, la verdad la odio. Se clasifica tipo 1, tipo 2 y tipo 3, según dónde podemos encontrar los depósitos, porque la maldita tiene depósitos también en sus como características. Y se depositan distintas cosas más encima, es horrible. Ya, entonces veamos, el tipo 1 lo que va a tener son depósitos subendoteliales. Yo ya les hablé del endotelio, de la membrana basal y del epitelio. Entonces el subendotelial, ¿cierto?, que está acá, va a estar justo debajo del endotelio. Ya, ahí se ubica la tipo 1. ¿Y qué se va a depositar? Complejos antígeno con el anticuerpo, antígeno con el anticuerpo y complemento. Ya, esas dos cosas se depositan. La tipo 2 va a estar más bien en la membrana basal, ya es esta que está aquí en color rojito. Y los depósitos en el fondo que vamos a encontrar, depósitos densos, esa es la palabra clave, y va a ser solo complemento, ¿ya? Y en el fondo la tipo 3, que no sale acá, yo tengo acá la tipo 1 y la tipo 2, la tipo 2, o sea, tipo 3, es endo más epi, ¿ya? Así que tipo 1, endotelio, tipo 2, membrana basal, tipo 3, endo y epi, o sea, estarían por acá, que es lo mismo que el subendotelial, por aquí, debajo del endotelio, y por acá, abajo de las patitas de los podocitos, ¿ya? En el subepitelial, ¿ya? En el fondo que vamos a tener el mismo depósito que el tipo 1, complejos antígeno con el anticuerpo y de complemento. Entonces, si se fijan, la tipo 3 es como la tipo 1 más depósitos subepideliales. Ya. Esto con mi glomerulopatía menos favorita. Ya, otra glomerulopatía que se manifiesta como nefrótico impuro. La nefropatía por IgA, que es igual a la enfermedad de Becker, ¿ya? Si lo conocen, es un sinónimo, ya no se confunden, es lo mismo, así que no se vayan a confundir si le hablan de una u otra, son sinónimos, ¿ya? Es la glomerulonefritis, o sea, que se manifiesta de esa manera, primaria, más frecuente, ¿ya? También se caracteriza por un aumento del mesangio, igual que la otra maldita mesangio capilar. Y acá, si es que no me creen, esto es mesangio y está aumentado. Ya aquí está, de este color. Siento que a veces es bueno mirar un poquito las imágenes anatomopatológicas porque como que entiendes más bien cuando hacen las descripciones. ¿Ya? Y también podríamos tener causas secundarias como daño hepático crónico por alcohol, el púrpura de Schilling-Enos, que es básicamente el IgA, ¿cierto? Más sistémico, y el diagnóstico va a ser la inmunofluorescencia, que de nuevo es muy parecido a lo que ya les conté de la rápidamente progresiva. Vamos a tener depósitos granulares de complejos inmunes, y esos complejos chiquillos, ¿qué anticuerpos creen que están participando? Obviamente tipo IgA, ¿ya? Obviamente, sí se llama nefropatía por IgA, y esa es la que no está produciendo el daño. Y por eso tiene un nefrítico, ¿ya? Por eso tiene un nefrítico, porque es inflamación y participan anticuerpos inmunocomplejos, ¿ya? Hablemos un poquito de nefrótico en los últimos 10 minutos que me van quedando, glomerulopatías que se manifiestan como síndrome nefrótico. Yo ya les spoileé y les hablé un poquito de los cambios mínimos y ya les conté la viñeta, ya que es el nefrótico de la infancia más frecuente y por lo tanto no le vamos a someter a los riesgos y los efectos adversos de biopsia a un niño que tenga un nefrótico. La causa es la que yo ya les expliqué como en la segunda, tercera diapo de la disminución de podocitos, que eran los que nos ayudaban a no tener proteinuria. Así que si bajan los podocitos tenemos proteinuria, y si no me creen, aquí está la foto del podocito, y ese podocito pierde
en el fondo los pedicelos. En realidad no son menopodocitos, son menos pedicelos, que son las patitas de los podocitos, ¿ya? Como hay pérdida de pedicelos, ahí están las patitas volando. ¿Se fijan? Esas son, y después se pierden. Hay proteinuria, porque esas patitas eran las encargadas de evitar que se filtrara la proteína hacia el espacio humano, hacia la orina, ¿ya? Aquí están normales, estos son los pedicelos normales, y si se fijan acá están los pedicelos de un paciente con cambios mínimos. ¿Por qué se llama cambios mínimos? Porque solo lo veo acá, en la biopsia, en el electrónico, ¿ya? En general, si yo quiero verlo en una microscopía óptica, como las fotos que hemos visto, por ejemplo, acá, esto va a estar igual que un glomérulo normal, o con cambios muy chiquititos, como un poco más de lípidos, cambios lipoides se llaman, algo así, pero son cosas que en el fondo no se van a detectar como así a simple vista, por decirlo de alguna manera. Así que por eso se llama cambios mínimos, porque en general el cambio más importante se produce en la microscopía electrónica, con la que antes no teníamos, así que no tenía cambio en el fondo. El diagnóstico ya les soplé, que es clínico, y con ese diagnóstico clínico, niño chico que tiene un síndrome nefrótico, que está con proteinuria, bla, 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 el edema y todo lo demás, el tratamiento es corticoides, ¿ya? Entonces, en el fondo es súper, yo diría que es como la glomerulopatía más sencilla. Tiene una fisiopatología súper clara, tiene un diagnóstico que es clínico, bien derecho, lineal, y el tratamiento son corticoides. Los adultos sí podrían ser más complejos, quizás podrían tener más indicación de biopsia, ¿ya? En el fondo porque no son tan causa y pueden necesitar un más diagnóstico diferencial y otros tratamientos. Y no tienen un curso tan benigno, el cambio mínimo tiene un curso súper benigno y en el fondo al cabro chico le va a ir bien, ¿ya? El otro nefrótico importante es la glomerulopatía membranosa, o glomerulonefritis membranosa, que a mí no me gusta que se llame glomerulonefritis, porque no es una nefritis, es un nefrótico. Entonces me gusta a mí decirle glomerulopatía membranosa. Y la membranosa, yo les dije que puede ser primaria, que es más frecuente, se produce por autoanticuerpos contra la membrana basal glomerular. Recordemos la membrana basal glomerular. Imaginémonos, ¿cierto? Aquí están los podocitos con sus pedicelos. Aquí está el endotelio, yo creo que ya se la aprendieron. Y aquí adentro, voy a cambiar de color para que sea más simpático. Y aquí, ya con negro no se ve nada, no importa. Aquí está, en el fondo, un receptor de fosfolipasa A2. ¿Ya? Ahí está el receptor. Aquí está la fosfolipasa A2, PLA2, fosfolipasa A2. Y este es el receptor de la fosfolipasa A2, ¿ya? Y lo que se produce son anticuerpos en contra del receptor de la fosfolipasa A2. ¿Ya? Entonces se producen en el fondo anticuerpos que se unen acá y producen toda la cascada inflamatoria y se produce daño por esa vía, ¿ya? Ahora, lo que nosotros buscamos cuando tenemos una membranosa, ¿ya? En las características como histológicas, es buscar este receptor, ¿ya? Es buscar en el fondo el anticuerpo en contra de este receptor. Si nosotros encontramos el anticuerpo, quiere decir que es primaria, ¿ya? Si nosotros no encontramos el anticuerpo, o sea, es fosfolipasa 2 negativo, no es primaria, por lo tanto tenemos que hacer biopsia para buscar qué es, ¿ya? Es como algo bastante lógico, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en la microscopía óptica? Un engrosamiento de la membrana basal. Tiene bastante sentido por la fisiopatología que les estaba diciendo, porque hay un depósito de anticuerpos contra este receptor que está ubicado en la membrana basal glomerular, ¿ya? En la inmunofluorescencia, de nuevo, depósitos de estos anticuerpos que van a ser en especial en tipo IgG, que se van a depositar, ¿no es cierto? Anticuerpos. Y en qué casos es secundaria, y por eso es importante descartar causas secundarias. Yo ya les había spoileado, ¿cierto? Como que podían encontrarse en tumores sólidos. Entonces, si nosotros vemos una membranosa con un fosfolipasa 2 negativo, por ejemplo, pensamos, chuta, esta no es primaria, hacemos biopsia y también pensamos que puede ser un tumor sólido, ¿ya? De nuevo, infecciones crónicas, en ese sentido es como la hermana lejana o no tan lejana de la membranoproliferativa,
ya, o mesangio capilar, porque también tumores, en la otra era hematológico, en este caso son sólidos. Ya, si no me creen, se las voy a ir a mostrar de nuevo. Que el ataque esté lejos. Aquí está. Ah, no, aquí no está. Espera. Ahí. ¿Ya se acuerdan? Secundarias. La membrana proliferativa también tenía engrosamiento de la membrana y también podía tener tumores, que en este caso son hematológicos, y también tiene infecciones como el virus hepatitis C. Y vamos para allá. Devolvámonos. Las membranas. La secundaria, tumores sólidos, hepatitis C, autoinmune. Se fijan que es bastante similar, ¿ya? Pero recordemos el fosfolipasa 2, eso es como clave, y que tenemos en el fondo estos autoanticuerpos, ¿ya? Y esas son las otras causas. Y la última causa que les quería comentar del nefrótico, me quedan como 5 minutitos, es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Les destaqué esclerosis porque es como lo más importante, es la palabra clave que podemos usar para, para acordarnos de qué pasa aquí, la esclerosis, ¿ya? Hay esclerosis en asociación a eso y alinosis, ¿ya? Aquí está. Y focal quiere decir que son algunos glomérulos, no son todos, por ejemplo ese. Y segmentaria, que habla de que es un pedacito del glomérulo, fíjense, aquí está. No es todo el glomérulo, es como este pedacito. ¡Tutu! Ya, perfecto. Esas son como las 3 palabras claves, que es una esclerosis, que es focal, que son algunos glomérulos, y que es segmentaria, que es una parte del glomérulo. ¿Ya? También como buena glomerulopatía puede ser primaria por mecanismos inmunes, agregación familiar, y también puede ser secundaria, y diría que es como el camino final, ¿cierto? De varias de las patologías que afectan al riñón, porque en el fondo todas pueden terminar como una esclerosis, ¿ya? Es como la inflamación vieja. Ustedes inflamación nueva piensan como, no sé, una infección en curso, cosas así, interleuquinas, TNF, ¿cierto? Cuando ustedes ya empiezan a ver esclerosis es que ya pasó la vieja y es como el camino final de varios mecanismos distintos, ¿ya? Como varios mecanismos distintos pueden estar llevando a la esclerosis. Así que no sé si tienen ERC de diferentes causas, van a poder tener esclerosis focal y segmentaria. Diabetes, por ejemplo, trasplante, etcétera. Ahí están los 3 puntitos. Y eso, esas eran las glomerulopatías primarias que les quería contar. Calculé bien el tiempo aparentemente porque no me quedaba tiempo para hablarles de las secundarias. Hubiera tenido que intentar hacerlo en 3 minutos. Y bueno, si les gustó el video, están full, mega, ultra invitados a ver más videos en mi canal de YouTube. Se llama Medilú. Mi estilo es como usar mucho lápiz y pizarrita como electrónica porque me gusta escribir y hacer dibujos o rayas. Son bien feos, pero rayas cuando explico. Y también tengo una cuenta de Instagram donde voy a estar haciendo una dinámica para que puedan tener todas las diapos resumen de esta ponencia. Eso. Se escuchó todo lo que dije, ¿cierto? Muchas gracias, Medilú, por tu participación muy entusiasta. La verdad me ha gustado, he entendido muy